Mi nombre es Elaine. Tengo 70 años. Soy viuda y exingeniera civil. Pasé 4 décadas construyendo todo lo que mi hijo ahora da por sentado. Su matrícula en la escuela privada, su primer coche, incluso el pago inicial de su casa. Nunca le pedí nada a cambio. Cuando murió mi marido, heredé una fortuna considerable. Discretamente, la protegí. Legalmente. Con cuidado. Nunca pensé que lo necesitaría como escudo de mi propio hijo. En mi cena de cumpleaños, de todos los lugares, se levantó y me exigió que le cediera la mitad de mi patrimonio. Dijo que se lo merecía ahora, no cuando me esté pudriendo. Le dije que no, con calma, con firmeza, y delante de todos, su esposa, nuestra familia extendida, el camarero, me abofeteó. «No eres más que una cartera andante», se burló. No lloré, no grité, solo lo miré a los ojos y sonreí, porque todo lo que él creía que le correspondía ya no existía. Estaba bajo llave, fuera de su alcance. Y lo que vino después fue una lección que ninguno de ellos olvidará jamás. Tienes que verlo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El domingo por la mañana en Asheville siempre había tenido un ritmo particular para mí. Las montañas Blue Ridge se alzaban como guardianes silenciosos mientras la ciudad despertaba lentamente. Y yo solía disfrutar de esa quietud desde la ventana de mi cocina con una taza de café negro. Pero este domingo era diferente. Jared había insistido en que nos reuniéramos para el brunch familiar en The Garden Terrace, uno de esos lugares donde el huevo benedictino cuesta $25 y la gente viene más a ser vista que a comer. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Savannah llegó con su vestido de diseñador color melocotón y esa sonrisa que reservaba para las cámaras de Instagram. Mi nuera tenía 32 años y había perfeccionado el arte de parecer espontánea, mientras cada gesto estaba calculado al milímetro. Jared, mi hijo de 35 años, llevaba una camisa de lino blanca, que probablemente costaba más que lo que muchas familias gastaban en comestibles en un mes. «Mamá, te ves bien», dijo Jared, besando mi mejilla con esa familiaridad mecánica que había desarrollado en los últimos años. No era cariño genuino, era el tipo de gesto que hacía cuando necesitabas algo. Me había vestido con mi habitual sobriedad. Un suéter de cachemira gris que tenía desde hacía 10 años, pero que aún se veía impecable. Y mis perlas. Las mismas perlas que llevaba cuando diseñé el ayuntamiento de Asheville en Lyote, cuando aún creía que el trabajo duro y la integridad eran suficientes para ganarse el respeto de la familia. «Pedí tu mesa favorita», anunció Savannah, señalando hacia la terraza con vista a las montañas, la que da al jardín de rosas. Nos sentamos y durante los primeros minutos mantuvimos la charada familiar. Savannah habló de su último partnership con una marca de productos orgánicos para el hogar, mientras Jared asentía con la intensidad de alguien que había memorizado cada punto de la presentación. Yo escuchaba, tomaba sorbos de mi café y observaba cómo los otros comensales nos miraban de reojo. Asheville era una ciudad pequeña y la gente conocía a la familia Laramie, aunque fuera de manera superficial. Fue cuando llegó el plato principal que Jared cambió de tema. «Mamá, necesitamos hablar de algo importante», dijo, cortando su waffle con una precisión casi quirúrgica. Savannah y yo hemos estado trabajando en una oportunidad de inversión increíble. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando tenía 8 años y quería que le comprara una bicicleta nueva, solo que ahora las bicis costaban $500,000. «Es una oportunidad única en la vida»,
continuó Savannah, inclinándose hacia adelante con esa intensidad que reservaba para sus videos de Behind the Scenes. Una marca de lifestyle que está revolucionando el mercado. Pensamos en ti, inmediatamente, porque siempre has tenido un ojo tan bueno para las inversiones sólidas. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación, pero decidí dejar que siguieran hablando. Después de 40 años diseñando edificios, había aprendido que la mejor manera de entender una estructura era observar dónde se aplicaba la presión. El problema es el tiempo, dijo Jared, dejando sus cubiertos. Necesitamos mover rápido, muy rápido. Y bueno, se aclaró la garganta. Necesitaríamos acceso a parte de la herencia ahora, antes de que... ya sabes, antes de que muriera. Eso era lo que no se atrevía a decir. ¿Cuánto?, pregunté, manteniendo mi voz tan neutra como cuando revisaba planos arquitectónicos. 500.000, dijo Savannah rápidamente, como si las palabras fueran una sola. Sé que suena como mucho, pero el retorno de inversión está proyectado en un 300% en el primer año. Me quedé en silencio, observando sus rostros. Jared tenía esa expresión ansiosa que había desarrollado desde que se casó con Savannah, como si estuviera constantemente tratando de alcanzar algo que siempre se le escapaba de las manos. Savannah, por otro lado, mantenía su sonrisa de influencer, pero podía ver la tensión en sus ojos maquillados a la perfección. La herencia está estructurada de una manera específica por una razón, dije finalmente. Los fondos se liberan después de mi fallecimiento, no antes. Pero mamá, Jared se inclinó hacia adelante. Es solo un adelanto. No es como si fuéramos a perderte ese dinero. Es una inversión inteligente. Jared, he estado haciendo inversiones inteligentes desde antes de que nacieras. Por eso existe esa herencia. Savannah intercambió una mirada con Jared, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan. Luego, se dirigió a mí con una voz más suave, más íntima. Edith, entiendo que puedas ser cautelosa. Es admirable en realidad. Pero a veces pienso que tal vez tu generación ve las cosas de manera diferente. El mundo de los negocios se mueve tan rápido ahora. Lo que es una oportunidad hoy, mañana puede haberse esfumado. La condescendencia en su voz era sutil, pero estaba ahí. La implicación de que mi edad me hacía menos capaz de entender el mundo moderno, como si 68 años de experiencia fueran una desventaja en lugar de una fortaleza. Mi generación construyó la riqueza que ustedes quieren gastar, respondí, sin cambiar el tono. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. Jared se puso rígido, y la sonrisa de Savannah se volvió más forzada. No se trata de gastar, mamá. Se trata de invertir, de hacer crecer lo que ya tienes. ¿Y qué pasa si la inversión no funciona? No va a pasar, dijo Jared con una convicción que sonaba más a desesperación que a confianza. Savannah ha hecho su investigación. Tenemos contactos, conocemos a la gente adecuada. Los mismos contactos que les dijeron que el negocio de productos de belleza iba a ser el próximo gran éxito. Savannah se sonrojó ligeramente. Habían perdido $30,000 en esa aventura el año anterior. Eso fue diferente, murmuró. ¿Y el blog de viajes? ¿Y la línea de ropa para yoga? Mamá, por favor. Jared alzó la voz lo suficiente como para que las mesas cercanas se giraran. No se trata de fracasos pasados, se trata del futuro, nuestro futuro. Tu futuro no es mi responsabilidad, Jared. Nunca lo ha sido.
Las palabras salieron más frías de lo que pretendía, pero eran ciertas. Había criado a Jared sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Había trabajado dobles turnos, había ahorrado cada centavo, había sacrificado vacaciones y lujos para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Pero en algún momento, en algún lugar del camino, mi hijo había confundido mi amor con una obligación de financiar sus caprichos. ¿Sabes qué? Jared se puso de pie abruptamente. Me cansé de esto, me cansé de tener que rogarte por cada cosa. Actúas como si fueras alguna especie de emperatriz del dinero, cuando todo lo que eres es una vieja tacaña que no puede soportar ver a su propia familia tener éxito. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Podía sentir las miradas, los susurros ahogados. Savannah le puso una mano en el brazo a Jared, pero él la apartó bruscamente. ¿Sabes qué pienso?, continuó, su voz llenando el espacio entre nosotros como un veneno. Pienso que disfrutas teniendo ese poder sobre nosotros. Te gusta vernos luchar, vernos preocuparnos, porque es la única manera en que puedes sentirte importante. Me quedé callada. Había aprendido, a través de décadas de reuniones difíciles, con clientes exigentes y contratistas hostiles, que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. Pero mi silencio solo pareció enfurecerlo más. «¡Di algo!», gritó. «Al menos ten la decencia de defenderte». Y entonces sucedió, tan rápido que mi mente tardó un momento en procesarlo. La palma de su mano conectó con mi mejilla con un sonido seco que cortó el aire como un cristal rompiéndose. El restaurante completo se quedó en silencio. Sentí el ardor en mi piel, el sabor metálico de la sorpresa en mi boca. Pero más que el dolor físico, fue la humillación lo que me atravesó como una espada. Mi propio hijo, mi único hijo, en público. «Eres nada más que una maldita cartera andante», rugió, su rostro rojo de ira y, tal vez, de horror por lo que acababa de hacer. «Eso es todo lo que has sido siempre, una cartera andante». Podía ver con mi visión periférica que alguien había levantado un teléfono. La luz roja de la grabación parpadeaba como un ojo acusador. En algún lugar del restaurante, alguien estaba capturando este momento para la posteridad. Savannah estaba pálida, mirando a Jared como si fuera un extraño. Incluso ella parecía darse cuenta de que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Me puse de pie lentamente, con la dignidad que había cultivado a través de décadas de lidiar con hombres que pensaban que podían intimidarme o menospreciarme. Tomé mi bolso, dejé un billete de $50 en la mesa para cubrir mi parte de la cuenta y caminé hacia la salida sin decir una palabra. Los murmullos comenzaron antes de que llegara a la puerta. Sabía que para la noche todo Asheville hablaría de lo que había pasado en The Garden Terrace. Sabía que el video probablemente ya estaba siendo subido a alguna plataforma de redes sociales. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en llegar a casa. Conduje las 15 millas hasta mi casa en las afueras de la ciudad, en un silencio que se sentía más pesado que el aire montañoso de octubre. Mi mejilla aún ardía, pero era un dolor menor comparado con el vacío que se expandía en mi pecho. Una cartera andante. Eso era lo que pensaba de mí. Después de todos estos años, después de todo lo que había sacrificado y construido, para él, yo era solo dinero con piernas. Cuando llegué a casa, me quedé sentada en mi auto durante varios minutos, mirando la casa que había diseñado yo misma 25 años atrás. Era modesta pero elegante, con líneas limpias y ventanas grandes que capturaban la luz de las montañas. Cada detalle había sido pensado,
Cada espacio tenía un propósito. Era un hogar construido con intención, no con ostentación. Entré y me dirigí directamente a mi estudio. Encendí mi computadora y, con la misma precisión que usaba para calcular cargas estructurales, cancelé todas las transferencias automáticas a la cuenta de Jared. $4,000 mensuales que habían fluido de mis cuentas a las suyas durante los últimos 8 años, sin que él jamás dijera gracias. Luego marqué un número que conocía de memoria. «Frankie», dije cuando mi vieja amiga contestó. «Es hora». Frances Bell había sido mi contadora y amiga durante más de 40 años. Sabía exactamente a qué me refería. «¿Qué pasó, Edith?» Ni su voz tenía esa cualidad protectora que había desarrollado a lo largo de las décadas. Jared me mostró exactamente lo que piensa de mí. Y yo voy a mostrarle exactamente lo que soy capaz de hacer. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás segura?» Miré por la ventana hacia las montañas que habían sido mi constante durante todos estos años. Habían visto imperios levantarse y caer, habían visto generaciones pasar y permanecían inmutables. Había algo reconfortante en esa perspectiva. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Frankie. Entonces llamaré a Thomas mañana por la mañana. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi estudio mientras el sol se ponía detrás de las montañas. En la quietud de mi casa podía escuchar el reloj de la repisa, marcando cada segundo con una precisión mecánica. Una cartera andante. Las palabras resonaban en mi mente como ecos en una catedral vacía. Si eso era lo que Jared pensaba que era, entonces iba a descubrir exactamente qué tan equivocado estaba. Porque una cartera se puede vaciar, se puede descartar, se puede reemplazar. Pero yo era mucho más que eso. Era un arquitecto y sabía exactamente cómo demoler una estructura y construir algo completamente nuevo en su lugar. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El lunes por la mañana, llegó con esa claridad particular que siguen a las tormentas. Me desperté a las 5:30, como había hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez no fue por costumbre, sino por una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. El reloj de la repisa había marcado cada segundo de la noche anterior, y yo había escuchado cada uno de ellos mientras planificaba. Frankie llegó a las 8 en punto, puntual como siempre. La conocía desde que ambas teníamos 28 años y trabajábamos en el mismo edificio del centro de Asheville. Ella como contadora junior, yo como la única mujer arquitecta en una firma de 10 hombres. Habíamos navegado juntas las aguas traicioneras de un mundo profesional que no esperaba que las mujeres fueran más que secretarias eficientes. ¿Café?, le pregunté, aunque ya tenía 2 tazas preparadas en la mesa de la cocina. «Por favor». Frankie se sentó, pero pude ver en sus ojos la pregunta que no había hecho por teléfono. «Edith, antes de que hagamos esto, necesito saber exactamente qué pasó ayer». Le conté todo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada condescendiente. Cuando llegué a la parte de la bofetada, Frankie cerró los ojos como si pudiera sentir el golpe ella misma. «Hijo de perra», murmuró, y luego se disculpó inmediatamente. Frankie rara vez maldecía, pero cuando lo hacía, sabías que estaba verdaderamente furiosa. «Hay más», dije, y le mostré mi teléfono.
Durante la noche, alguien había subido el video a TikTok. Ya tenía 50.000 visualizaciones y cientos de comentarios. La mayoría expresaba shock y simpatía hacia mí, pero algunos cuestionaban por qué una madre, rica y egoísta, no ayudaría a Shuho. ¿Has visto esto? Frankie señaló una publicación en Instagram de Savannah, posteada la noche anterior. Una foto artísticamente iluminada de ella llorando, con un texto que comenzaba: cuando un familiar mayor atraviesa cambios en su salud mental, toda la familia sufre. La ira que sentí fue tan pura y cristalina como el hielo que se forma en las montañas durante el invierno. Está tratando de controlar la narrativa, dije, y lo está haciendo mal. La gente no es estúpida, Edith. Pueden ver lo que realmente pasó. Terminamos nuestro café en silencio, y luego Frankie abrió su portafolio. Hablé con Thomas anoche. Puede vernos a las 10. Thomas Reeve tenía 40 años y se especializaba en derechos elder y protección de activos. Frankie lo había conocido cuando él representó a su madre en un caso de abuso financiero por parte de un cuidador. Su oficina estaba en una casa victoriana restaurada en el distrito histórico, un edificio que yo había ayudado a preservar durante mi tiempo en la Comisión de Planificación Urbana. Señora Laramie, dijo Thomas, levantándose cuando entramos. Era un hombre delgado con ojos inteligentes detrás de gafas con montura de alambre. Lamento mucho las circunstancias que nos traen aquí. Nos sentamos en su oficina, rodeadas de estanterías llenas de códigos legales y precedentes judiciales. Me recordó a mi propio estudio, lleno de manuales de construcción y especificaciones arquitectónicas. Ambos éramos personas que construían cosas. Él construía protecciones legales, yo había construido edificios. Frankie me explicó los aspectos básicos, dijo Thomas, pero necesito escuchar los detalles directamente de usted. Le conté la historia otra vez. Esta vez fue más fácil mantener la emoción fuera de mi voz. Los hechos eran los hechos, sin importar cuánto dolieran. ¿Ha habido otros incidentes de agresión o abuso?, preguntó Thomas tomando notas. No físico, pero sí verbal y emocional, especialmente en los últimos 2 años, desde que se casó con Savannah. ¿Tienen poder notarial? No, nunca se lo di. ¿Acceso directo a sus cuentas? Solo las transferencias mensuales que cancelé anoche. Thomas asintió, claramente aliviado. Había visto muchos casos donde el daño ya estaba hecho. Bueno, tenemos varias opciones, dijo. Primero, quiero que presente una denuncia policial por la agresión. El video será evidencia. La idea de involucrar a la policía me puso nerviosa. Toda mi vida había resuelto mis problemas privadamente, sin drama público. Es importante por 2 razones, continuó Thomas, viendo mi excitación. 1. Establece un registro oficial del incidente. 2. Si alguna vez tratan de cuestionar su competencia mental, tendremos documentación de que usted fue víctima de abuso, no perpetradora. Eso tenía sentido. En mi carrera había aprendido que la documentación lo era todo. ¿Qué más?, pregunté. Vamos a reestructurar todo. Su testamento, sus cuentas, sus propiedades. Crearemos un fideicomiso en vida que será prácticamente impenetrable. Frankie se inclinó hacia adelante. Ya tenemos algunos números preliminares. Abrió una carpeta. Entre propiedades, inversiones y efectivo, estamos hablando de aproximadamente $4.2 millones. Era más de lo que incluso yo había calculado. 40 años de ahorro disciplinado
inversiones cuidadosas y un mercado inmobiliario favorable habían acumulado una fortuna que me sorprendía incluso a mí. ¿Y las propiedades que Jared usa?, preguntó Thomas. El condominio donde viven está a mi nombre, dije. Yo pago la hipoteca y los gastos de mantenimiento. También tienen una casa de vacaciones en las montañas que es mía. Perfecto. Podemos revocar su acceso a ambas propiedades inmediatamente. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada aspecto de mi situación financiera. Thomas era meticuloso, haciendo preguntas que no habría pensado hacer. Cuando terminamos tenía una lista de acciones que debía tomar inmediatamente. Una pregunta más, dijo Thomas mientras nos preparábamos para irnos. ¿Ha pensado en un beneficiario alternativo? Para el fideicomiso. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en quitar a Jared de mi testamento que no había pensado realmente en quién lo reemplazaría. Tengo algunas ideas, dije, aunque no las tenía. Salimos de la oficina de Thomas con un plan de acción y una cita para la semana siguiente. Frankie y yo almorzamos en un pequeño café cerca del centro, uno de esos lugares que había existido durante décadas sin cambiar mucho. ¿En qué estás pensando?, me preguntó Frankie, viendo que yo estaba distraída. En Mallory James. ¿La chica que hizo prácticas contigo hace años? 10 años. Era una estudiante de último año de preparatoria, parte de un programa para jóvenes en hogares de acogida. Brillante. Absolutamente brillante. Recordaba a Mallory claramente. Una joven delgada con ojos intensos que hacía preguntas inteligentes sobre diseño estructural y códigos de construcción. Había crecido en el sistema de hogares de acogida, pero había algo en ella que me recordaba a mí misma a esa edad. Determinada, hambrienta de conocimiento, dispuesta a trabajar más duro que cualquier otra persona para demostrar su valor. ¿Sabes qué fue de ella? Creo que estudió diseño en la universidad. Debería poder encontrarla. Esa tarde, después de que Frankie se fuera, me senté en mi computadora y comencé a buscar. Las redes sociales tenían sus usos, después de todo. Encontré a Mallory en LinkedIn. Había estudiado arquitectura en NC State. Se había graduado hacía 4 años y ahora trabajaba para una pequeña firma en Charlotte mientras estudiaba para su maestría en línea. Su foto de perfil mostraba la misma intensidad que recordaba, pero ahora templada con confianza y experiencia. En su descripción había solo escrito: diseño espacios que honran tanto la función como la belleza, especializada en vivienda accesible y desarrollo comunitario. Esa noche, le escribí un correo electrónico cuidadosamente redactado. Querida Mallory, no sé si me recuerdas, pero soy Edith Laramie. Hiciste prácticas en mi oficina hace 10 años cuando estabas en preparatoria. He estado siguiendo tu carrera y me impresiona mucho el trabajo que estás haciendo. Me pregunto si te gustaría almorzar conmigo la próxima semana. Hay algunas oportunidades de las que me gustaría hablar contigo y también me encantaría ponerme al día con tu vida. Con cariño, Edith, envié el correo antes de poder cambiar de opinión. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reviné mi teléfono una última vez. El video de la bofetada ahora tenía más de 200.000 visualizaciones. Los comentarios se habían multiplicado y la mayoría estaban de mi lado. Algunas personas habían identificado a Jared y Savannah y sus propias cuentas de redes sociales estaban siendo inundadas con críticas. Pero lo que más me llamó la atención fue un comentario que alguien había dejado. Esta mujer construyó una vida con dignidad y trabajo duro. Su hijo es un parásito que no entiende el valor de lo que ella sacrificó. Espero que ella encuentre la fuerza para cortar las cuerdas. Cortar las cuerdas.
Esa frase resonó conmigo. Había pasado décadas construyendo una red de seguridad para Jared, creando sistemas y estructuras para apoyarlo. Pero las redes de seguridad podían volverse jaulas si la persona dentro se volvía dependiente de ellas. Era hora de cortar las cuerdas. A la mañana siguiente, tenía una respuesta de Mallory. «Señora Laramie, por supuesto que la recuerdo. Usted cambió mi vida de maneras que probablemente ni siquiera sabe. Me encantaría almorzar con usted. ¿Qué tal el viernes a las 12? Puedo manejar hasta Asheville». Con gratitud, Mallory sonreí por primera vez desde el domingo. Tal vez había una manera de convertir esta traición en algo constructivo. Tal vez había una manera de asegurarme de que mi legado fuera a alguien que entendiera el valor real del trabajo y la perseverancia. Esa tarde fui a la estación de policía y presenté la denuncia. El oficial fue profesional y comprensivo, especialmente después de ver el video. Me dijo que probablemente sería clasificado como un simple asalto, pero que quedaría en el registro. Cuando salí de la estación, me sentí más liviana de lo que había estado en días. Los planos estaban tomando forma. La estructura comenzaba a emerger. Jared había pensado que podía demolerme con una bofetada y unas palabras crueles. No tenía idea de que había despertado a la arquitecta en mí, y los arquitectos sabemos que antes de construir algo nuevo, a veces hay que demoler lo que ya no sirve. La demolición controlada requiere precisión, tiempo y paciencia. Pero cuando se hace correctamente, el resultado es espectacular. La precisión de la demolición controlada siempre me había fascinado. Durante mi carrera, había observado varias. Edificios enteros reducidos a escombros en cuestión de segundos, pero solo después de semanas de preparación meticulosa. Cada carga explosiva colocada estratégicamente, cada punto de presión calculado al milímetro. Lo que parece instantáneo es en realidad el resultado de una planificación extraordinariamente cuidadosa. El viernes llegó con esa luz dorada particular del otoño en las montañas. Había elegido Tupelo Honey para mi almuerzo con Mallory, un lugar cómodo pero no ostentoso, donde podríamos hablar sin que cada palabra fuera escrutada por oídos curiosos. Me vestí con mi habitual sobriedad. Un blazer azul marino que había comprado hace 5 años y aún se veía perfecto. Y mis perlas. Siempre mis perlas. Mallory llegó exactamente a tiempo, una cualidad que apreciaba inmediatamente. Había cambiado en los 10 años desde que la conocí. Ya no era la adolescente delgada y algo tímida que hacía preguntas inteligentes sobre cargas estructurales. Ahora era una mujer de 28 años con una presencia tranquila pero segura. Llevaba un vestido sencillo color vino y una chaqueta que, aunque claramente no era cara, estaba impecablemente cuidada. «Señora Laramie», dijo, acercándose a la mesa con una sonrisa genuina. «Qué gusto verla. Por favor, llámame Edith. Ya no soy tu jefa». Nos sentamos y durante los primeros minutos nos pusimos al día. Mallory me contó sobre su trabajo en Charlotte, diseñando viviendas accesibles para veteranos. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un proyecto reciente, un complejo de apartamentos que había diseñado específicamente para personas con discapacidades, incorporando características que la mayoría de los arquitectos nunca considerarían. «Es el tipo de trabajo que me enseñaste a valorar», dijo. «Diseño que sirve a las personas, no solo a los egos». Mientras hablaba recordé por qué me había impresionado tanto hace una década. Mallory tenía esa rara combinación de talento técnico y compasión genuina que había visto en muy pocos arquitectos durante mi carrera. «Háblame de tu maestría», dije.
Desarrollo comunitario sostenible. Estoy escribiendo mi tesis sobre cómo el diseño arquitectónico puede combatir el aislamiento social en comunidades rurales. Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba hablando demasiado. Pero no creo que me hayas invitado para hablar de mi educación. Era directa. Eso también me gustaba. Tienes razón. Mallory, estoy en una posición donde necesito reevaluar mis prioridades y mi legado. Le conté sobre mi situación, editando cuidadosamente los detalles más personales, pero siendo clara sobre lo esencial. Mi hijo había mostrado su verdadera naturaleza, y yo estaba buscando nuevas maneras de asegurarme de que mi trabajo de toda la vida beneficiara a alguien que lo mereciera. He estado pensando en establecer una beca o fundación para mujeres jóvenes en arquitectura, dije, especialmente para aquellas que, como tú, han tenido que luchar más para conseguir oportunidades. Los ojos de Mallory se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con la misma disciplina que yo había admirado en ella años atrás. Edith, eso sería extraordinario. Hay tantas chicas brillantes que nunca tienen la oportunidad de ver que la arquitectura es posible para ellas. Me gustaría que consideraras ser parte de esto, no solo como beneficiaria, sino como arquitecta del programa. Pasamos la siguiente hora discutiendo posibilidades. Mallory tenía ideas claras sobre cómo estructurar un programa que realmente marcara la diferencia. Mientras hablaba pude ver su mente trabajando, construyendo sistemas y procesos con la misma meticulosidad que usaba para diseñar edificios. Cuando nos despedimos, había tomado una decisión. Mallory James sería mi legado. No por resentimiento hacia Jared, sino porque ella representaba todo lo que había valorado durante mi carrera: integridad, trabajo duro y el deseo de usar el talento para mejorar la vida de otros. Esa tarde, cuando regresé a casa, había 3 mensajes de voz de Jared esperándome. No los escuché. En cambio, bloqueé su número. Pero fue Frankie quien me trajo las noticias realmente interesantes el lunes por la mañana. ¿Has visto las redes sociales?, preguntó entrando a mi cocina con su laptop bajo el brazo. ¿Sabes que no? Bueno, deberías ver esto. Abrió su computadora y me mostró la página de Instagram de Savannah. El post más reciente era una foto artísticamente dramática de cajas de cartón y el texto: tomando un descanso necesario para la salud mental. A veces la vida te fuerza a hacer cambios que nunca esperaste. ¿Qué significa eso? Sigue leyendo los comentarios. Los comentarios pintaban un cuadro claro. Varias marcas habían terminado sus asociaciones con Savannah después del video del restaurante. Aparentemente, las empresas no querían asociarse con alguien cuya familia tenía problemas públicos tan dramáticos. «Hay más», dijo Frankie, navegando a otra página. «Mira esto». Era un aviso de desalojo. Alguien lo había fotografiado y subido a TikTok con el texto: «Cuando tu esposo abofetea a su mamá rica y pierdes tu apartamento fancy». Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. No había buscado activamente su ruina financiera, pero tampoco había hecho nada para evitarla. ¿Cuándo cancelaste las transferencias?, preguntó Frankie. El domingo por la noche, después del incidente. Entonces han tenido que arreglárselas solos durante 2 semanas, sin tu ayuda mensual, sin los ingresos de las marcas de Savannah. Frankie hizo una pausa. Edith, probablemente no tienen reservas. La gente como ellos vive al límite de sus ingresos, sin importar cuánto ganen. Tenía razón. Había visto suficientes documentos financieros a lo largo de los años
para saber que Jared y Savannah gastaban cada centavo que entraba, y a menudo más. Las transferencias mensuales, los pagos de la hipoteca del condominio, los préstamos ocasionales que nunca devolvían. Todo eso había creado un estilo de vida que era completamente insostenible sin mi apoyo continuo. ¿Qué hay del condominio?, pregunté. Técnicamente es tuyo. Puedes revocar su acceso cuando quieras. Esa tarde, llamé a Tomás. ¿Qué tan rápido puedes procesar la revocación de acceso a las propiedades? ¿Para cuáles? Todas. El condominio, la casa de montaña. Todo. Hubo una pausa. Edith, eso los dejaría efectivamente sin hogar. Pueden encontrar su propio lugar para vivir, como adultos normales. Entiendo. Puedo tener los papeles listos para mañana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Había algo liberador en finalmente actuar en lugar de simplemente reaccionar. Pero fue el jueves cuando las cosas realmente comenzaron a acelerarse. Frankie llegó por la mañana con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué pasó ahora?, pregunté. Savannah subió algo anoche. Es diferente. Me mostró su teléfono. El post de Instagram era una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto, supuestamente entre ella y yo. Los mensajes me pintaban como una persona abusiva y controladora, amenazando con destruir a mi familia si no obedecía mis caprichos. El problema era que los mensajes eran completamente falsos. Yo apenas sabía cómo enviar un mensaje de texto, mucho menos escribir las cosas venenosas que aparecían en esas capturas. Son falsas, dije inmediatamente. Lo sé, cualquiera que te conozca lo sabría. Pero la gente que no me conoce podría creerlas. Exactamente. Y hay algo más. Frankie scrolleó hacia abajo. Mira los comentarios. Los primeros comentarios habían sido de apoyo hacia Savannah, expresando shock por mi supuesta crueldad. Pero entonces algo cambió. Comentarios más recientes señalaban inconsistencias en las capturas de pantalla, problemas con las marcas de tiempo, diferencias en el formato del texto, errores obvios de edición. Uno comentaba: esto es claramente falso. Mi abuela tiene la misma edad que esta señora y apenas puede usar WhatsApp, mucho menos escribir mensajes tan elaborados. Otro: ¿en serio esperan que creamos que una mujer de 68 años escribió «Voy a destruir tu marca y tu matrimonio»? Esto suena a drama de telenovela. Se está convirtiendo en un escándalo, dijo Frankie. La gente está empezando a ver esto como una campaña de difamación contra ti. Tenía razón. En las siguientes horas, el hashtag Nyakta Justice for Edith comenzó a trending localmente. Usuarios de redes sociales habían comenzado su propia investigación, encontrando más y más evidencia de que las capturas de pantalla habían sido manipuladas. Esa tarde, Savannah eliminó el post, pero ya era demasiado tarde. Internet tiene una memoria larga, y docenas de personas habían guardado capturas de pantalla. Al anochecer, recibí una llamada de un número que no reconocía. «Señora Laramie, soy Jennifer Walls de Blogs News 13. Me preguntaba si estaría dispuesta a hacer una declaración sobre...». Colgué inmediatamente y apagué mi teléfono. No necesitaba hablar con reporteros. Los hechos hablaban por sí mismos. Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexioné sobre cómo las cosas habían cambiado en solo 2 semanas. Había comenzado como víctima de la humillación pública, pero de alguna manera me había convertido en una figura de simpatía pública.
Jared y Savannah, por otro lado, habían pasado de ser una pareja influyente a ser los villanos de un drama que ellos mismos habían creado. La demolición controlada estaba funcionando exactamente como había planeado. Pero esta era solo la primera fase. Los cimientos se habían debilitado, las cargas estaban en su lugar, pero la estructura principal aún estaba en pie. Era hora de la siguiente fase de la demolición. Tomé mi teléfono y marqué el número de Thomas. ¿Los papeles de revocación están listos? Sí, pero Edith... ¿Pero qué? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. ¿Estás completamente segura? Miré por la ventana hacia las montañas que habían sido mi constante durante todos estos años. En la distancia, podía ver las luces de Asheville parpadeando como estrellas caídas. Nunca he estado más segura de nada, Thomas. Entonces los presentaré mañana por la mañana. Colgué y me serví una copa de vino. Solo una, como siempre. En exactamente 24 horas, Jared y Savannah descubrirían que ya no tenían un lugar donde vivir. Y recién entonces comenzaría a entender realmente lo que significaba estar completamente solos. El viernes por la mañana amaneció con esa claridad particular que precede a los momentos que dividen la vida en un antes y un después. Me desperté a las 5, como siempre, pero esta vez con la certeza de que cuando el sol se pusiera, todo habría cambiado irrevocablemente. Thomas había sido eficiente, como prometió. A las 9 de la mañana, los documentos de revocación habían sido presentados y los cerrajeros estaban en camino al condominio de Jared y Savannah. También había coordinado que un oficial del sheriff estuviera presente para asegurar que el proceso fuera completamente legal y ordenado. Frankie llegó a las 8:30 con café y esa expresión que había desarrollado en las últimas semanas. Mitad preocupación, mitad admiración. ¿Cómo te sientes?, preguntó sentándose en mi mesa de cocina. Como cuando estoy a punto de presentar planos finales después de meses de trabajo, respondí. Nerviosa, pero segura de que cada cálculo está correcto. Era una analogía extraña, pero precisa. Durante mi carrera, había aprendido que los proyectos más importantes requerían la misma combinación de preparación meticulosa y valentía para proceder cuando llegaba el momento. Mi teléfono sonó a las 10:17. Era un número que no reconocía, pero sabía quién era antes de contestar. ¿Mamá? La voz de Jared sonaba ronca, desesperada. ¿Qué está pasando? Hay policías aquí y cerrajeros, y dicen que tenemos que irnos. Buenos días, Jared. No me vengas con buenos días. ¿Qué carajo está pasando? Estoy recuperando mis propiedades. El condominio está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Ya no tienen permiso para vivir ahí. No puedes hacer esto. Es nuestro hogar. No, dije con la misma calma que usaba para explicar códigos de construcción a clientes difíciles. Es mi propiedad. Ustedes fueron invitados que se quedaron más tiempo del necesario. Podía escuchar voces de fondo, el sonido de cajas siendo movidas. Savannah llorando o gritando. No estaba segura. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. ¿Cómo arreglaste las cosas cuando me abofeteaste en público? Hubo un silencio. Luego, fue un error. Estaba estresado y... Jared, voy a colgar ahora. El oficial del sheriff tiene instrucciones de darles hasta las 5 de la tarde para recoger sus pertenencias personales. Después de eso, cualquier cosa que quede será considerada abandonada. Espera, no puedes... Colgué.
Frankie me estaba observando con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué? Pregunté. Nunca te había visto así. ¿Así cómo? Completamente en control. Tenía razón. Por primera vez en años, quizás décadas, me sentía completamente dueña de mi propia vida. No estaba reaccionando a las demandas de otros. No estaba tratando de mantener la paz. No estaba priorizando los sentimientos de otras personas por encima de mi propia dignidad. El teléfono siguió sonando durante el resto de la mañana. Jared, números desconocidos que asumí eran Savannah, incluso algunos reporteros que habían conseguido mi número de alguna manera. Dejé que todo fuera al buzón de voz, pero fue a las 2 de la tarde cuando recibí la llamada que realmente importaba. Edith, soy Jennifer Walsh de News 13 otra vez. Sé que no quieres hablar con medios, pero necesitas saber que vamos a sacar una historia esta noche sobre la situación. Preferiríamos incluir tu perspectiva. Esta vez, no colgué inmediatamente. ¿Qué tipo de historia? Honestamente, es muy favorable hacia ti. Hemos estado investigando los reclamos de tu nuera sobre esos mensajes de texto falsos. Y también hemos confirmado el incidente del restaurante. Queremos hacer una pieza sobre el abuso financiero de adultos mayores. Consideré mis opciones. Podía seguir manteniéndome en silencio, pero eso permitiría que otros controlaran la narrativa. O podía tomar control de mi propia historia. No voy a aparecer en cámara, dije finalmente. ¿Estarías dispuesta a hacer una entrevista telefónica? Podemos distorsionar tu voz para proteger tu privacidad. Dame una hora para pensarlo. Después de colgar, llamé a Thomas para consultarle. Legalmente no hay problema, dijo. De hecho, podría ser beneficioso tener tu versión en el registro público, especialmente si Savannah sigue tratando de manipular la historia. ¿Y el riesgo? Mínimo. Si te mantienes en los hechos, no hagas acusaciones que no puedas probar. No hables de motivaciones. Solo di lo que pasó. Decidí hacerlo. La entrevista fue programada para las 4. Jennifer Walsh resultó ser una periodista experimentada que hizo preguntas directas pero justas. Le conté sobre el incidente del restaurante, sobre las demandas financieras constantes, sobre las capturas de pantalla falsificadas. Mantuve mi voz calmada y me atenté a los hechos. Pero fue hacia el final de la entrevista cuando dije algo que sabía que se volvería viral. Quiero que la gente entienda algo, dije. No somos carteras andantes. Somos mujeres que construimos vidas, que hicimos sacrificios, que creamos legados. Y merecemos ser vistas como seres humanos completos, no como fuentes de financiamiento para las fantasías de otros. Cuando terminé la llamada, me sentí extrañamente liberada. Por primera vez había contado mi propia historia en mis propios términos. El reportaje salió al aire a las 6. Frankie lo grabó y me lo mostró esa noche. Ver la historia desde fuera fue surreal. Jennifer había hecho un trabajo excelente contextualizando el incidente dentro del problema más amplio del abuso financiero de adultos mayores. Había entrevistado a expertos, había incluido estadísticas, había tratado mi historia con dignidad y respeto. Pero lo que más me impactó fueron las imágenes que habían conseguido de Jared y Savannah ese día. Los habían filmado saliendo del condominio con cajas y maletas. Y ambos se veían pequeños, derrotados. Savannah tenía el maquillaje corrido y Jared llevaba una camiseta arrugada que nunca se habría puesto en público antes. Por primera vez, sentí algo parecido a la compasión por ellos. Pero era una compasión distante, como la que podría sentir por extraños que habían tomado malas decisiones.
El impacto fue inmediato. Mi teléfono se llenó de mensajes de apoyo de números que no reconocía. Aparentemente, alguien había filtrado mi información de contacto. Pero por una vez, la atención era positiva. Uno de los mensajes me hizo llorar. Señora Laramie, soy una mujer de 72 años cuyo hijo ha estado presionándome para que le dé dinero para sus deudas de juego. Ver su historia me dio el valor para decir no. Gracias por mostrarnos que podemos defendernos. Había más como ese. Docenas. Aparentemente, mi historia había tocado una fibra que resonaba con muchas personas. Pero fue el lunes por la mañana cuando las consecuencias reales se hicieron evidentes. Frankie llegó con una pila de periódicos y revistas. «Te has vuelto famosa», dijo, extendiendo los periódicos en mi mesa. Asheville Citizen Times. Mujer local se defiende contra abuso financiero familiar. Charlotte Observer. El caso Laramie. Cuando los hijos adultos se vuelven depredadores financieros. AARP Magazine ya había llamado pidiendo una entrevista para un artículo sobre protección financiera. «Hay más», dijo Frankie abriendo su laptop. Jared apareció en las listas de deudores locales. Aparentemente debe dinero a 3 diferentes prestamistas, más las tarjetas de crédito. ¿Y Savannah? Eliminó todas sus cuentas de redes sociales. Instagram, TikTok, todo. Era el final completo de su marca personal, su fuente de ingresos, su identidad pública. ¿Dónde están viviendo?, pregunté. No lo sé. El oficial del sheriff dijo que recogieron sus cosas y se fueron sin decir a dónde iban. Esa tarde, mientras trabajaba en mi estudio organizando papeles para la nueva fundación que establecería con Mallory, reflexioné sobre los eventos de las últimas semanas. Había comenzado este viaje sintiendo que era víctima de la crueldad de mi hijo. Pero, de alguna manera, en el proceso de defenderme, me había convertido en algo más. Un símbolo de resistencia para otras personas en situaciones similares. No había buscado esa responsabilidad, pero la aceptaba. Mi teléfono sonó. Esta vez reconocí el número. Era Mallory. «Edith, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien?» «Estoy mejor que bien», dije, y por primera vez en semanas, realmente lo era. «Mallory, ¿qué tan pronto puedes tomar un descanso de tu trabajo en Charlotte? Creo que es hora de empezar oficialmente con la fundación». «¿En serio?» «Muy en serio. Y creo que deberíamos llamarla la Fundación Laramie, para mujeres en arquitectura. Que mi nombre signifique algo bueno para las generaciones futuras». Después de colgar, salí a mi terraza y miré hacia las montañas. El sol se estaba poniendo, pintando los picos con tonos dorados y púrpuras. Era hermoso, como siempre había sido, pero esta vez lo veía con ojos diferentes. Ya no era solo Edith Laramie, la mujer que había sido reducida a una cartera andante. Ahora era Edith Laramie, la mujer que había decidido que su legado se construiría en sus propios términos. Y ese legado apenas estaba comenzando. La cartera andante. Parte 5. El recorrido. 3 semanas después del desalojo, estaba en mi estudio revisando los planos finales de la fundación cuando escuché el sonido que había estado esperando sin darme cuenta. Pasos lentos en mi entrada, seguidos por un toque suave en la puerta. No el timbre agresivo que hubiera esperado del Jared de antes, sino algo tentativo, casi temeroso. Era martes por la tarde, y la luz de octubre se filtraba a través de las ventanas de mi casa con esa calidad dorada que siempre me había tranquilizado. Habían pasado 4 semanas desde la bofetada, y en ese tiempo había reconstruido completamente
no solo mi situación financiera, sino mi identidad misma. Me acerqué a la puerta sin prisa. A través del cristal escarchado, podía ver la silueta de alguien delgado, encorvado. Cuando abrí, tardé un momento en reconocer al hombre que estaba frente a mí. Jared había perdido al menos 15 libras. Su ropa, que antes siempre estaba impecablemente planchada y coordinada, ahora colgaba de su cuerpo como si hubiera tomado prestada la ropa de alguien más grande. Su cabello, que Savannah siempre se aseguraba de que estuviera perfectamente peinado para sus apariciones públicas, estaba despeinado y necesitaba un corte. Pero fueron sus ojos los que más me impactaron. Ya no tenían esa arrogancia familiar, esa expectativa de que el mundo le debía algo. «Hola, mamá», dijo, y su voz sonaba como si no la hubiera usado en días. «Jared, ¿Puedo hablar contigo? ¿Solo una vez?» Había ensayado este momento en mi mente docenas de veces. En algunas versiones, le cerraba la puerta en la cara. En otras, le gritaba todo lo que había querido decirle durante años. Pero mirando a Scarestea y quebrado en mi porche, sentí algo que no había esperado. Una tranquilidad profunda. «Entra», dije, haciéndome a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor de la casa donde había crecido, como si la viera por primera vez. Y tal vez era cierto. Cuando vivía aquí, siempre había estado demasiado ocupado, queriendo estar en otro lugar como para realmente observar lo que tenía. «¿Quieres café?», pregunté. «No, gracias». Se quedó de pie en la sala, con las manos en los bolsillos. «Mamá, yo no sé por dónde empezar». «Entonces tal vez deberías empezar por sentarte». Se sentó en el borde del sofá, como un niño que espera ser regañado. Era extraño ver a mi hijo de 35 años, que me había gritado y abofeteado en público, sentado en mi sala con la postura de alguien que había perdido toda su bravuconería. «¿Dónde está Savannah?», pregunté. «Se fue». Las palabras salieron como si le doliera decirlas. «Hace una semana dijo que necesitaba reevaluarse y que yo era tóxico para su marca personal». No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una tristeza distante. Savannah había sido parte del problema, pero también había sido producto de una cultura que valoraba la apariencia por encima de la sustancia. En cierto modo, ella también había sido víctima de sus propias ilusiones. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «¿En serio?», me miró con sorpresa genuina. Nadie merece ser abandonado cuando las cosas se ponen difíciles, sin importar los errores que haya cometido. Jared se quedó callado por un momento, procesando mis palabras. «Mamá, necesito que sepas algo. Sobre lo que pasó en el restaurante», su voz se quebró. «No hay excusa para lo que hice. No hay explicación que lo haga menos terrible. Tienes razón. No la hay. Lo he revivido 1000 veces en mi cabeza. Tu cara cuando te pegué y lo que dije después». Se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, lo que te dije». «Una cartera andante», dije tranquilamente. «Sí». La palabra salió como un susurro. «¿Cómo pude decirte eso? ¿Cómo pude reducir todo lo que eres, todo lo que has hecho por mí, a eso?» Era una buena pregunta, una que había estado haciéndome yo misma durante semanas. «Jared, ¿quieres que hagamos algo?» «¿Qué quieres decir?» «Quiero mostrarte algo. Quiero que camines conmigo por esta casa. Realmente la mires, tal vez por primera vez».
Se veía confundido, pero asintió. Comenzamos en la sala. Era un espacio que había diseñado para ser acogedor, pero no ostentoso, con ventanas grandes que enmarcaban las montañas como si fueran obras de arte naturales. «Este sofá», dije, tocando el respaldo del mueble donde había estado sentado, «lo compré cuando tenías 17 años. Habías mencionado que querías un lugar cómodo para estudiar para tus exámenes SAT. Costó $800, que en ese momento era más de lo que yo gastaba en mí misma en 6 meses». Jared miró el sofá como si nunca lo hubiera visto antes. Caminamos hacia la cocina. «Esta mesa la construí yo misma», continué, pasando mi mano por la superficie de madera que había pulido hasta que brillaba. Trabajé en ella los fines de semana durante 2 meses, porque no podía pagar que un carpintero la hiciera. Pero quería que tuviéramos un lugar donde pudiéramos comer juntos, donde pudiéramos hablar. «Recuerdo cuando la estabas haciendo», dijo Jared suavemente. «Pensé que estabas siendo, no sé, dramática. Como si no pudiéramos simplemente comprar una mesa. No podíamos simplemente comprar una mesa. No entonces». Lo llevé a mi estudio, el corazón de la casa. Las paredes estaban cubiertas con marcos que contenían certificados profesionales, fotos de edificios que había diseñado y algunos dibujos técnicos enmarcados. «Este fue mi primer proyecto comercial», dije, señalando una foto del pequeño centro comunitario que había diseñado cuando Jared tenía 14 años. Me pagaron $12,000. Era poco dinero para un arquitecto, pero era el trabajo más grande que había conseguido hasta ese momento. Jared estudió la foto. «Es hermoso, mamá. Siempre pensé que tu trabajo era, no sé, aburrido. Pero esto es realmente hermoso. ¿Sabes para qué usé esos $12,000? No. Tu primer año de universidad, la inscripción, los libros, el dormitorio, todo». Vi algo cambiar en su expresión. Una comprensión que había estado ausente durante años. Subimos las escaleras hacia su antigua habitación. No había cambiado mucho desde que se fue. Sus trofeos de fútbol americano de la preparatoria aún estaban en los estantes, junto con algunos libros que nunca había venido a recoger. «Cada mes, durante 18 años», dije, sentándome en su antigua cama, «aparté dinero para tu futuro. No para mis vacaciones, no para un auto nuevo, no para ropa cara, para ti. Mamá, no he terminado». Mi voz seguía siendo calmada, pero había cero en ella. «Cuando tu padre murió, podría haber vendido esta casa y haber comprado algo más pequeño, más fácil de mantener. Pero no lo hice porque pensé que necesitabas estabilidad. Pensé que necesitabas un hogar». Caminamos de vueltas hacia abajo, hacia el comedor. En la pared había una foto de Jared en su graduación de la universidad, sonriendo ampliamente con su birrete y toga. «¿Sabes lo que sentí el día que te graduaste?», pregunté. «¿Orgullo?». «Orgullo, sí, pero también alivio. Pensé que había cumplido mi trabajo. Pensé que ahora podrías valerte por ti mismo. Pero seguiste ayudándome. Sí, seguí ayudándote. Porque eras mi hijo. Y porque pensé que era temporal, que eventualmente encontrarías tu camino». Nos detuvimos en la sala otra vez, donde habíamos comenzado. «Pero en algún punto», continué, «mi ayuda se convirtió en una expectativa. Y luego la expectativa se convirtió en una demanda. Y luego las demandas se convirtieron en resentimiento cuando no cumplía con ellas». Jared estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sin que las limpiara. «Mamá, no sabía.
No sabía cuánto había sacrificado. Pero deberías haberlo sabido, Jared. O al menos, deberías haber preguntado. Se sentó pesadamente en el sofá otra vez, y por un momento fue como si fuera el niño de 8 años que solía consolarse en mis brazos después de una pesadilla. He perdido todo, dijo. Mi esposa, mi casa, mi reputación. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. Tienes tu vida, dije. Tienes tu salud, tienes tus habilidades. ¿Qué habilidades? No sé hacer nada real. Puedes aprender, puedes trabajar, puedes reconstruir. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empiezo? Fui a mi escritorio y saqué un sobre que había estado guardando durante días, esperando este momento. Aquí tienes, dije, entregándoselo. ¿Qué es? La dirección de un refugio para personas sin hogar en el centro. También hay información sobre un centro de empleo que ayuda a personas a encontrar trabajo. No es glamoroso, pero es un comienzo. Jared miró el sobre como si fuera algo que pudiera morderlo. ¿Eso es todo? ¿Qué más esperabas? No sé. Dinero, tal vez. Una oportunidad de arreglar las cosas entre nosotros. Jared, te estoy dando una oportunidad de arreglar las cosas. Pero no entre nosotros, contigo mismo. Se quedó callado durante largo tiempo, girando el sobre entre sus manos. ¿Me vas a perdonar alguna vez?, preguntó finalmente. No tengo nada que perdonarte, dije. Tu comportamiento no fue contra mí, fue contra ti mismo. Yo simplemente fui la persona que estuvo en el camino. No entiendo. Jared, no te corté porque dejé de amarte. Te corté porque tú dejaste de verme. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, como una revelación. Durante años no me viste como tu madre, como una persona completa con mis propios sueños y sacrificios y dignidad. Me viste como un recurso, como algo que existía únicamente para facilitarte la vida. Tienes razón, susurró. Y cuando un recurso ya no puede darte lo que quieres, lo descartas. Lo llamas una cartera andante y sigues adelante. Se dobló sobre sí mismo como si mis palabras fueran golpes físicos. ¿Hay alguna manera, hay alguna posibilidad de que podamos? No lo sé, dije honestamente. Tal vez, pero si va a haber algo entre nosotros en el futuro, va a tener que ser construido desde cero. Y va a tener que empezar contigo aprendiendo a verte a ti mismo como algo más que alguien que merece que le den cosas. Jared se levantó lentamente, todavía sosteniendo el sobre. En la puerta se dio la vuelta. Mamá, para cuando entienda cómo ser la persona que debería haber sido siempre, ¿va a ser demasiado tarde? No lo sé, Jared, pero la única manera de averiguarlo es intentándolo. Lo vi caminar por mi entrada, subirse a un auto que no reconocí, probablemente prestado, y alejarse. Esta vez no sentí satisfacción ni venganza ni incluso tristeza. Sentí esperanza. Por primera vez en años, mi hijo iba a tener que aprender quién era cuando nadie le estaba dando nada. Y tal vez, solo tal vez, la persona que descubriera sería alguien que valiera la pena conocer. Un año después, me encontré sentada en la primera fila del centro de convenciones de Charlotte, observando a Mallory James recibir el premio de diseño innovador de la Asociación de Arquitectas de Carolina del Norte. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante, y cuando caminó hacia el pódium, vi en ella todo lo que había esperado: confianza sin arrogancia, gratitud sin servilismo, y esa misma intensidad inteligente
que había reconocido hace una década. ¿Este premio?, dijo Mallory al micrófono, su voz clara y firme. No es solo mío. Es el resultado de años de mentoría generosa, de una fundación que creyó en una joven que había crecido en hogares de acogida y que jamás pensó que podría diseñar edificios que cambiarían vidas. No mencionó mi nombre específicamente. Habíamos acordado mantener mi participación discreta, pero sabía que algunas personas en la audiencia conocían la conexión. La Fundación Laramie para Mujeres en Arquitectura había otorgado su primera beca completa a Mallory para completar su maestría, y ella había usado esa oportunidad para diseñar un complejo de viviendas de transición para jóvenes que salían del sistema de cuidado adoptivo. El proyecto por el que recibo este premio, continuó, es un complejo de 12 unidades de vivienda en Asheville que proporciona hogar temporal a jóvenes de 18 a 25 años mientras hacen la transición a la independencia. Cada unidad fue diseñada no solo como refugio, sino como hogar, porque todo el mundo merece un espacio que honre su dignidad humana. Las lágrimas me llenaron los ojos. Ese complejo estaba construido en un terreno que había donado específicamente para el proyecto, a solo 3 millas de mi casa. Había visto su construcción desde los cimientos hasta la ceremonia de apertura 6 meses atrás. Era hermoso en su simplicidad, funcional en cada detalle y profundamente humano en su concepto. Después de la ceremonia, Mallory y yo cenamos en un pequeño restaurante francés cerca del centro. Había perdido esa delgadez angular de su juventud. Ahora tenía la presencia sólida de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Cómo se siente?, le pregunté mientras brindábamos con vino tinto. Surreal, admitió. Hace 2 años estaba trabajando 60 horas a la semana solo para pagar la renta y los préstamos estudiantiles. Ahora estoy dirigiendo mi propio estudio, con 3 empleados y una lista de espera de clientes. «Te lo mereces». «Lo sé», dijo, y me encantó que lo dijera sin falsa modestia. «Y también sé lo afortunada que soy de haberte tenido en mi vida». Durante la cena, me actualizó sobre todos los proyectos de la fundación. En su primer año, habíamos otorgado becas a 15 mujeres jóvenes, desde estudiantes de preparatoria hasta graduadas que buscaban especializaciones. Pero más que el dinero, habíamos creado una red de mentoría que conectaba a estas jóvenes con arquitectas establecidas en todo el sureste. «He estado pensando en algo», dijo Mallory mientras compartíamos el postre. «¿Qué te parecería si propusiéramos una conferencia anual? Algo que combine educación técnica con desarrollo de liderazgo». «Me encanta la idea. ¿Dónde la harías?» «En Asheville. He estado explorando algunas opciones de sedes y creo que podríamos hacer algo realmente especial». Mientras hablaba, me di cuenta de algo. Durante toda la cena, no había pensado ni una vez en Jared. No por esfuerzo consciente de evitar el tema, sino porque genuinamente había otras cosas que ocupaban mi mente. Era una sensación extraña y liberadora. Cuando regresé a casa esa noche, había un sobre sin remite en mi buzón. Lo reconocí inmediatamente. La escritura familiar de Jared, aunque más cuidadosa que antes. Dentro había una postal de Raleigh y una nota escrita a mano. «Mamá, espero que estés bien. He estado trabajando en construcción durante los últimos 8 meses. No es glamoroso, pero estoy aprendiendo cosas. Aprendiendo sobre el valor del trabajo honesto, sobre lo que realmente cuesta construir algo que dure. Vivo en una habitación alquilada cerca del centro. Es pequeña, pero es mía, pagada con mi propio dinero.
Por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa sostenerse a uno mismo. No espero respuesta. Solo quería que supieras que estoy trabajando en convertirme en la persona que debería haber sido siempre. No sé si alguna vez seré lo suficientemente bueno como para ser tu hijo otra vez, pero lo estoy intentando. Con amor y respeto, Jared PD. Vi el artículo sobre tu fundación en el periódico. Estoy orgulloso de ti. Dejé la carta en mi mesa de cocina y salí a mi terraza. Las montañas se alzaban contra el cielo estrellado, inmutables como siempre, pero de alguna manera se veían diferentes. Menos como barreras y más como fundaciones sólidas sobre las que construir. Por primera vez en meses, sentí algo parecido al orgullo maternal. No por lo que Jared había logrado. Trabajar en construcción y vivir en una habitación alquilada no eran logros extraordinarios, sino por cómo había llegado ahí, por su propia cuenta, sin mis rescates, sin mis subsidios, sin mi red de seguridad perpetua. No le respondí inmediatamente. Tal vez lo haría eventualmente, o tal vez no. Pero guardé la carta en mi escritorio, junto a los planos de la nueva conferencia que Mallory había propuesto. 3 meses después, estaba en mi estudio revisando las propuestas finales para la segunda ronda de becas, cuando recibí una llamada inesperada. Señora Laramie, soy David Chen del New York Times. Estamos preparando un artículo sobre tendencias en filantropía femenina y su fundación ha sido mencionada por varios expertos como un modelo innovador. Media hora después, había acordado una entrevista telefónica para la semana siguiente. No era algo que buscara. La atención pública aún me ponía nerviosa, pero Mallory me había convencido de que la visibilidad nacional podría y ayudar a la fundación a crecer. La entrevista se publicó un mes después bajo el título Arquitectas de Cambio: cómo las mujeres mayores están redefiniendo la filantropía. Era un artículo reflexivo que exploraba cómo mujeres de mi generación, después de décadas de construir riqueza silenciosamente, estaban usando sus recursos para crear cambios sistémicos. Lo que más me gustó del artículo fue que no me pintaba como víctima o vengadora, sino como constructora. El periodista había entendido que mi historia no era sobre castigar a un hijo ingrato, sino sobre reclamar mi propia agencia y usarla para construir algo duradero. La respuesta fue abrumadora. Mi teléfono se llenó de llamadas de otras mujeres que querían establecer fundaciones similares, de jóvenes arquitectas que buscaban mentoría, de organizaciones que querían colaborar. De repente, mi pequeña fundación local se había convertido en parte de un movimiento más grande. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en mi jardín, había comenzado a cultivar rosas, algo que nunca había tenido tiempo de hacer antes. Escuché un auto en mi entrada. Era Mallory, pero esta vez no estaba sola. Con ella venía una joven de unos 20 años con ojos brillantes y una carpeta bajo el brazo. Edith, quiero presentarte a Sofía Rodríguez, dijo Mallory. Es nuestra nueva becaria. Acaba de ser admitida en el programa de arquitectura en Duke. Sofía se acercó con esa mezcla de nerviosismo y determinación que reconocía inmediatamente. Señora Laramie, es un honor conocerla. Su fundación está cambiando mi vida. Nuestras vidas, corrigió Mallory. A todas nosotras. Las invité a entrar y preparé té. Sofía me contó su historia. Hija de inmigrantes, primera en su familia en ir a la universidad, fascinada por la arquitectura desde que era niña, pero convencida de que era un sueño imposible hasta que encontró nuestra beca. ¿Qué tipo de arquitectura te interesa?, le pregunté. Vivienda accesible. Diseño universal. Quiero crear espacios donde las personas con discapacidades no solo puedan funcionar,
sino prosperar. Escuchándola hablar, vi el ciclo completándose. Sofía le recordaría a Mallory de sí mismas a esa edad, así como Mallory me había recordado de mí misma. Cada generación pasando su conocimiento y oportunidades a la siguiente, construyendo algo más grande que cualquier individuo. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi estudio y escribí en el diario que había comenzado a mantener. 15 de abril. Hoy me di cuenta de que ya no soy la mujer que fue abofeteada en un restaurante hace 18 meses. Tampoco soy la mujer que pasó décadas sacrificándose silenciosamente por un hijo ingrato. Soy algo nuevo, una mujer que construyó límites y luego construyó un futuro. La fundación está creciendo más allá de lo que jamás imaginé. Mallory está floreciendo como líder. Jared está aprendiendo a sostenerse por sí mismo. Y yo estoy aprendiendo que el legado más poderoso no es lo que dejas atrás, sino lo que construyes mientras aún estás aquí para verlo crecer. Por primera vez en mi vida, soy exactamente quien quiero ser. Cerré el diario y miré por la ventana hacia las montañas. Habían sido testigos de mi matrimonio, del nacimiento de Jared, de la muerte de mi esposo, de décadas de trabajo silencioso y sacrificio no reconocido. Habían visto mi humillación pública y mi levantamiento privado. Ahora eran testigos de algo nuevo. Una mujer de 69 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para rediseñar tu vida. En la distancia, las luces de Asheville parpadeaban como estrellas terrestres. Algunas de esas luces iluminaban los hogares que había ayudado a construir, los estudios donde trabajaban las mujeres a las que habíamos apoyado, los espacios donde jóvenes como Sofía estaban soñando con futuros que antes parecían imposibles. Había construido muchas cosas en mi vida: edificios, riqueza, una familia. Algunos de esos proyectos habían fallado, otros habían sido decepcionantes. Pero esta construcción final, la fundación, la red de mujeres, el legado de empoderamiento, esta se sentía diferente. Se sentía como la obra maestra que había estado diseñando toda mi vida sin saberlo, y apenas estaba comenzando. La arquitecta en mí sabía que las mejores estructuras no son las más altas o las más ornamentadas, sino las que perduran, las que sirven a generaciones futuras, las que crean espacios donde los sueños pueden convertirse en realidad. Había dejado de ser una cartera andante. Ahora era una constructora de futuros. Y ese futuro ya no tenía límites. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.